Soy Urtzi Michei y nunca he conocido la comodidad de una red de seguridad. Creciendo en Fresno, California, en un apretado apartamento de una habitación, la vida era un mosaico de ropa de tiendas de segunda mano y los turnos nocturnos de mi madre en el restaurante. Mamá linda era mi roca, una mujer con manos callosas y un corazón que se negaba a dejar que la pobreza apagara su espíritu. Llegaba a casa a medianoche oliendo a café y a grasa y aún así encontraba la energía para leerme libros de la biblioteca sobre lugares lejanos como París o Machu Picchu. El mundo es más grande que Fresno, Urtzi, decía ella, con los ojos brillantes a pesar del agotamiento. Esos momentos, acurrucados en nuestro sofá hundido, plantaron una semilla en mí, un hambre por ver ese mundo y hacerla sentir orgullosa. El dinero siempre fue escaso. Mamá se saltaba comidas para que yo pudiera repetir, y me llevaba a festivales comunitarios gratuitos, señalando a bailarines de México o a bateristas de Senegal, enseñándome sobre culturas de las que solo había leído. Lo absorbí todo, especialmente las palabras en español que ella salpicaba de sus clases de preparatoria, esperando que yo soñara más allá de nuestras circunstancias. Pero para cuando llegué a la preparatoria, vi el precio que eso le costaba. Las facturas se acumulaban, sus zapatos se desgastaban. No podía soportar verla sacrificarse más. A los 16 años, tomé una decisión. Me graduaría de la preparatoria y empezaría a trabajar. Sin universidad, sin demoras. Mamá me rogó que lo reconsiderara. Cariño, la educación es tu boleto de salida, decía, con la voz quebrada. Pero yo era terca. Quería aliviar su carga, darle una vida en la que no tuviera que contar centavos para la compra. Esa decisión no fue fácil. Me quedaba despierta por la noche preguntándome si estaba desechando mi futuro. Pero sentía este fuego dentro, una necesidad de demostrar que podía lograrlo, con o sin título. No sabía entonces que mi habilidad para aprender español de una amiga me abriría puertas o que el mundo que mamá me mostró a través de los libros se convertiría en mi realidad. Todo lo que sabía era que tenía que intentarlo, por ella y por mí. Mirando hacia atrás, esa elección fue el primer paso hacia todo, hacia el amor, el desamor y una fuerza que no sabía que tenía. En la preparatoria conocí a Elena Rodríguez, una chica que cambió mi vida. Se había mudado a Fresno desde México, y su familia se las arreglaba a duras penas como la mía. Conectamos al instante, dos chicos que sabían lo que era usar ropa de segunda mano y esquivar preguntas sobre planes de fin de semana que no podíamos permitirnos. Elena tenía esa chispa, siempre riendo, enseñándome frases en español mientras compartíamos tacos baratos en el almuerzo. Vamos a recorrer el mundo, bromeaba ella. Yo tropezaba con las palabras, pero ella me animaba como si lo hubiera hecho perfecto. Esos momentos me hacían sentir que podía hacer cualquier cosa. Para el último año, ya hablaba con suficiente fluidez para mantener conversaciones reales en español, gracias a Elena. Cuando le dije que no iría a la universidad, ella asintió, sin juzgarme. Ella también se la iba a saltar para buscar un trabajo en planificación de eventos. Prometimos mantenernos en contacto, pero la vida nos separó después de la graduación. Conseguí un trabajo en una agencia de viajes en Fresno, una pequeña empresa que necesitaba a alguien para hablar con clientes de habla hispana. Mi corazón se aceleró la primera vez que reservé el viaje de una familia a Costa Rica, traduciendo sus sueños en itinerarios. Se sentía como si estuviera tocando el mundo que mamá me había mostrado en los libros. La agencia fue donde encontré mi lugar. Trabajé largas horas aprendiendo los entresijos de los viajes, vuelos, hoteles, matices culturales. Mis jefes notaron mi empeño y pronto estuve manejando cuentas más grandes. Pero no se trataba solo del sueldo. Cada reserva se sentía como un paso hacia la demostración de que no necesitaba un título para tener éxito. Aún así, la duda me carcomía. ¿Estaría mamá decepcionada? ¿Era yo suficiente? Esas preguntas persistían, pero la emoción de construir algo me mantuvo en marcha. Poco sabía que ese trabajo era solo el comienzo y que me llevaría a un hombre que pondría mi mundo patas arriba. A los 26 años, entré en el Pacific Crest Resort en San Diego para una reunión con un cliente, con mi maletín del portátil pesado de propuestas. El salón era todo madera pulida y vistas al océano, un mundo alejado de las polvorientas calles de Fresno. Allí conocí a Mark Carter, un conserje con una sonrisa que podría derretir cualquier duda. Me trajo café, añadiendo un juguetón, café con leche, señorita, en un español perfecto. Me reí, sorprendida,
y le contesté con un, solo negro, gracias. Esa chispa de conexión, nuestro idioma compartido, se sintió como el destino. Mark tenía 30 años, encantador, con ojos que contenían historias. Empezamos a charlar durante mis visitas al resort, primero sobre trabajo, luego sobre la vida. Me contó sobre la pérdida de su padre cuando era adolescente, cómo se mantuvo cerca de su madre, Margaret, para mantenerla con los pies en la tierra. Yo le hablé de los sacrificios de mi mamá, mi impulso por hacerla sentir orgullosa. Nuestras conversaciones se hicieron más largas, robando momentos entre sus turnos y mis reuniones. Me sentía viva, como si hubiera encontrado a alguien que me veía. No solo la chica sin título, sino Urtzi, la soñadora. 6 meses después, Mark me propuso matrimonio en una playa tranquila al atardecer, con las olas susurrando promesas. Dije que sí, con el corazón lleno de visiones de una vida juntos. Pero cuando me pidió que me mudara a la casa de su familia en San Diego para cuidar de Margaret, se me revolvió el estómago. Ella ha estado sola desde que papá falleció, dijo, con voz suave pero firme. Tú trabajas desde casa, así que sería perfecto, ¿verdad? Dudé, recordando las advertencias de mi mamá sobre precipitarme. Pero la seguridad de Mark de que él manejaría cualquier problema con su madre alivió mis temores. Quería creer en nuestro futuro, en el amor que se sentía tan real. Así que empaqué mis maletas, sin ser consciente de la tormenta que me esperaba. La primera vez que conocí a Margaret Carter, la madre de Mark, me sentí como si hubiera entrado en un tribunal. Nos sentamos en su impecable sala de estar en San Diego, toda cortinas florales y muebles pulidos, un marcado contraste con mi apartamento de Fresno. Margaret, de 58 años, tenía el aplomo de una ex socialité, con su cabello plateado recogido en un moño apretado. Preguntó por mi trabajo, mi familia, y luego se centró en el tema. ¿A qué universidad fuiste? Su tono era educado, pero sus ojos eran agudos, midiéndome. Tragué saliva. No fui a la universidad, señora Carter. Me gradué de la preparatoria y empecé a trabajar. Su sonrisa se congeló y siguió un largo silencio, cargado de juicio. ¿La preparatoria? Bueno, qué pintoresco, dijo, con la voz chorreando con descendencia. Miré a Mark, esperando su apoyo, pero él solo apretó mi mano, ajeno a todo. Ese momento plantó una semilla de duda, pero la ignoré. Amaba a Mark y haría que esto funcionara. Mudarme a su casa fue mi primera gran prueba. La casa de Margaret era un santuario de su pasado, una vida de galas y riqueza antes de que la muerte de su esposo la dejara en apuros. Mark dijo que ella necesitaba apoyo y como mi trabajo en la agencia de viajes era remoto, acepté ayudar con las tareas. Pero la bienvenida de Margaret fue fría. No toques el cristal, espetaba. Oh, mantén los suelos impecables. Sus reglas se sentían como una correa, apretándose con cada día que pasaba. Me dije a mí misma que era temporal, que se ablandaría una vez que viera mi esfuerzo. Mark prometió hablar con ella si las cosas se ponían difíciles, y me aferré a esa esperanza, ignorando la inquietud que se enroscaba en mi pecho. Aún no veía la sombra que Margaret proyectaría sobre nuestra vida juntos. Vivir con Margaret era como caminar sobre cáscaras de huevo. Sus exigencias comenzaron siendo pequeñas: quita el polvo de los estantes, pasa la aspiradora a diario, pero pronto se convirtieron en un trabajo a tiempo completo. Mi habitación necesita estar limpia a las 9 de la mañana en punto, ladraba, mientras se tumbaba en el sofá con una telenovela a todo volumen. Yo me mordía la lengua, apresurándome a terminar las llamadas de clientes para mi agencia de viajes para poder fregar sus suelos. Mi portátil brillaba hasta altas horas de la noche mientras me ponía al día con el trabajo, el agotamiento filtrándose en mis huesos. Las críticas de Margaret eran implacables. La colada vuelve a estar retrasada, suspiraba. Oh, este pollo está demasiado picante. Cocinaba comidas insípidas para complacerla, compraba sus marcas favoritas, todo mientras hacía malabares con las fechas de entrega. La había imaginado frágil, necesitando cuidados tras la muerte de su esposo. Pero era vibrante, paseándose por la casa, criticando cada tarea. Mark rara vez estaba en casa, sus turnos de conserje se alargaban, y cuando insinuaba la actitud de Margaret, él se reía. Mamá es simplemente especial, Urtzi. En realidad, le agradas. Sus palabras se sentían huecas,
pero confiaba en él, esperando que el tiempo la ablandara. La tensión me estaba desgastando. Me miraba en el espejo del baño, preguntándome si estaba fallando como esposa. Mi negocio estaba creciendo. Había iniciado una plataforma de viajes en línea, reservando tours de lujo para clientes de todo el mundo. Pero Margaret se burlaba de mí, pasatiempo con el ordenador, asumiendo que estaba viviendo de gorra. Su desdén me dolía, recordándome cada duda que había tenido sobre no ir a la universidad. Le confié mis preocupaciones a mamá durante una llamada, su voz firme. ¿Eres suficiente, Urtzi? No dejes que apague tu luz. Sus palabras me mantuvieron en marcha, pero el peso del juicio de Margaret era aplastante. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar. 3 meses después de vivir con Margaret, ella soltó una bomba durante la cena. Mark y yo estamos planeando un viaje a Italia, anunció, con los ojos brillantes. Alguien necesita quedarse y mantener la casa en orden. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Se esperaba que hiciera de criada mientras ellos se iban de viaje. Miré a Mark, esperando que la corrigiera, pero él solo pinchaba su pasta, evitando mi mirada. Esa noche, lo llevé aparte. Mark, ¿sabías de este viaje? De verdad no estoy invitada. Mi voz temblaba, el dolor aflorando. Él suspiró, frotándose el cuello. Es un malentendido, Urtzi. Por supuesto que vienes. Mamá simplemente se equivocó. Su tranquilidad se sentía endeble, y cuando dije que no disfrutaría un viaje con la actitud de Margaret, él espetó, deja de ser tan sensible. Son unas vacaciones, por el amor de Dios. ¿Por qué no puedes llevarte bien con ella? Su enfado me dejó atónita. Había puesto mi corazón en este matrimonio, en su familia, y él no podía ver mi dolor. Me quedé despierta, repasando sus palabras, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. La idea de viajar con Margaret, con sus comentarios mordaces siguiéndome por Italia, era insoportable. Mi confianza en Mark se estaba resquebrajando. ¿Cómo podía ignorarme tan fácilmente? Me sentía atrapada, dividida entre el amor por él y la creciente comprensión de que era invisible en su mundo. Algo tenía que ceder, y sentí que estaba a punto de suceder. A la mañana siguiente, decidí confrontar a Margaret, esperando aclarar las cosas. No sabía que sería el momento en que todo se desmoronaría. El desayuno del día siguiente fue un campo de batalla. Mark estaba en casa, un raro día libre, y nos sentamos en la mesa del comedor, con el aire cargado de tensión. No pude contenerme más. Margaret, estás tratando de dejarme fuera del viaje a Italia, ¿verdad?, dije, con la voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Ella levantó una ceja, sonriendo con suficiencia. Si quieres venir, solo dilo. No hay necesidad de drama. Su tono era burlón, como si yo fuera una niña haciendo una pataleta. Mark intervino, su voz aguda. Urtzi, discúlpate con mamá. Estás montando una escena. Lo miré fijamente, traicionada. Antes de que pudiera responder, Margaret se inclinó hacia adelante, con los ojos fríos. Honestamente, Urtzi, quizá deberías quedarte en casa. Un viaje como este es demasiado sofisticado para alguien con solo un diploma de preparatoria y que se la pasa holgazaneando en su portátil todo el día. ¿Acaso te lo mereces? Sus palabras me atravesaron, cada una un golpe a mi valía. Yo trabajo, Margaret, respondí, temblando. Te he hablado de mi negocio. No estoy desempleada. Ella se rió, un sonido cruel. ¿Trabajo? Teclear en casa no es un trabajo. Vives del dinero de Mark. Eres una sanguijuela que no pertenece aquí. Simplemente, lárgate. Se me oprimió el pecho, sus palabras resonando con cada inseguridad que había luchado por enterrar. Miré a Mark, suplicándole que me viera, pero él se encogió de hombros. Quizá necesites calmarte, Urtzi, dijo, como si yo fuera el problema. Eso fue todo. El amor al que me había aferrado se hizo añicos. Bien, dije, con la voz quebrada. Me voy. Me levanté, tomé mis llaves y salí, con el último disparo de Margaret resonando en mis oídos. Buena suerte para sobrevivir, sanguijuela. No miré atrás,
pero cargué con el peso de su traición, ya planeando mi siguiente movimiento. 3 meses después de irme, mi teléfono vibró con un número desconocido. Era Margaret, su voz frenética. Urtzi, ¿qué está pasando? Nos estamos ahogando en avisos de cobro. Me recosté en mi villa de Hawái, la brisa del océano refrescando mi piel. No han pagado los servicios, ¿verdad?, dije con calma. Ella balbuceó. Pensé que Mark se estaba encargando. ¿Por qué no me dijiste que estabas pagando por todo? Su sorpresa casi me hizo reír. Durante años, mi plataforma de viajes había explotado, haciéndome ganar $20 millones, pagando silenciosamente sus facturas mientras Margaret me llamaba sanguijuela. La verdad salió a la luz. Margaret se había gastado los ahorros de su difunto esposo, viviendo como una reina hasta que el dinero se agotó. Se había apoyado en Mark, asumiendo que su trabajo en el resort pagaba bien, pero él apenas llegaba a fin de mes. Peor aún, habían acumulado $440.000 en deudas de tarjetas de crédito, ropa de diseñador, cenas elegantes, todo a mi costa, pensando que nunca me iría. ¿Puedes arreglar esto, verdad, Urtzi?, suplicó Margaret. Imaginé su rostro engreído en aquella mesa de desayuno, su insulto todavía fresco. Después de todo, ¿me pides ayuda?, dije, con la voz helada. Mark tomó el teléfono. Eres mi esposa. Tienes que ayudarnos. Su desesperación era patética. Estoy en Hawái, Mark, respondí. Tengo una casa de vacaciones aquí. Pásate si puedes permitírtelo. Su silencio atónito fue ensordecedor. Ah, y revisa el identificador de llamadas. Es internacional. Esta llamada corre por tu cuenta. Colgué, con el corazón latiendo con una mezcla de ira y triunfo. Me habían subestimado, pero ya no sería su felpudo. Por primera vez en años, me sentí libre, lista para reclamar mi vida. Una semana después, volé de regreso a California para finalizar el divorcio. Mark me encontró en la oficina de un abogado, con aspecto demacrado y ojeras oscuras bajo los ojos. Se suponía que tú pagarías el viaje a Italia, ¿verdad?, murmuró, casi para sí mismo. Ya no me sorprendía. Había contado con mi dinero, al igual que Margaret, sin entender nunca cómo había construido un imperio mientras ellos se burlaban de mí, y pasatiempo. Le entregué los papeles del divorcio, mi firma audaz y final. Buena suerte, Mark, dije, con una intención que dolía. Él solo asintió, derrotado. Margaret y Mark se ahogaban en su deuda de $440.000, sus hábitos lujosos pasándoles factura. Pude haberlos rescatado. Mi negocio estaba prosperando. ¿Pero por qué debería hacerlo? Me trataron como basura, asumiendo que siempre me doblegaría. En lugar de eso, les ofrecí un consejo. Consigan trabajos. Recorten los gastos. Ya lo resolverán. El rostro de Mark se crispó. Dijiste que ayudarías, espetó. Sonreí, fría y serena. ¿Lo hice? Los estoy ayudando a aprender a valerse por sí mismos. Cuando puedan permitirse un billete de avión, les mostraré mi casa en Hawái. Su mandíbula cayó, pero yo ya me estaba alejando. De vuelta en Fresno, visité a mamá, su orgullo brillando cuando le conté todo. Eres más fuerte de lo que jamás soñé, dijo, abrazándome con fuerza. Ese momento borró el dolor de la traición de Mark. Había terminado de cargar con su peso, de demostrar mi valía a gente que nunca me vería. Mi futuro era mío para darle forma, y estaba lista para construirlo en mis propios términos. Hawái se siente como un sueño que nunca me atreví a tener. Mi villa tiene vistas al Pacífico, con las olas rompiendo contra los acantilados, muy lejos de las polvorientas calles de Fresno. Aquí, reconstruí mi vida. Mi plataforma de viajes es ahora un nombre global, conectando a la gente con aventuras sobre las que antes solo leía. Pero la verdadera alegría llegó cuando traje a mamá a vivir conmigo. Caminó por la casa, tocando las paredes como si no pudiera creerlo. Urtzi, tú hiciste esto, susurró, con lágrimas en los ojos. Verla relajarse, libre de los turnos en el restaurante, hizo que cada lucha valiera la pena. Luego vino la sorpresa. Elena Rodríguez, mi vieja amiga, tenía una casa justo en la costa.
Habíamos perdido el contacto después de la preparatoria, pero ella había construido su propio imperio en la planificación de eventos, ahora una directora ejecutiva con una sonrisa tan brillante como siempre. Tomando un café, nos reímos de nuestros días de tacos, intercambiando historias de nuestro ascenso. Ella también había traído a sus padres a Hawái, y pasábamos las tardes juntos, nuestras familias mezclándose como si nunca nos hubiéramos separado. Lo logramos, dijo Elena, chocando su copa contra la mía. Por ellos y por nosotras. Oí que Mark y Margaret se las arreglan a duras penas, trabajando largas horas para reducir su deuda. No les deseo ningún mal, pero su lección es suya para aprender. En cuanto a mí, estoy en casa, no solo en Hawái, sino en mí misma. He aprendido que mi valor no proviene de un título universitario o de la aprobación de otra persona. Está en la vida que he construido, el amor que doy y los sueños que persigo. A todos los que han seguido mi historia, gracias. Han caminado conmigo a través del desamor, la traición y el triunfo. Si mi viaje los conmovió, suscríbanse y únanse a mí. Cada paso adelante es una historia de agallas, corazón y nuevos horizontes. Sigan persiguiendo sus propios sueños y los encontraré donde las olas rompen y las posibilidades son infinitas.